Vamos a estar hablando en esta ocasión sobre algunas estrategias de, para poder hacer avalúo en lo que son los ambientes de aprendizaje a distancia, ¿verdad? Manejándolo desde una perspectiva más general, conociendo que el aprendizaje a distancia se puede dar desde diferentes entornos. Así que el webinar va a estar más dirigido a tener una comprensión sobre cuáles son las estrategias que se están utilizando alineadas a lo que es la tecnología, ¿verdad? Lo que es ese entorno virtual y alineada también al tipo de estudiante y al tipo de prácticas que se dan dentro de estos entornos. Vamos a hablar un poco sobre cómo vamos a diseñar o cómo vamos a aplicar algunas de estrategias, debo decir, y también cómo mirar una vez nosotros hemos trabajado ya con avalúo del aprendizaje, cómo nosotros podemos mirar esos resultados y cómo podemos utilizar esos resultados para el beneficio tanto de nuestros estudiantes como nuestro beneficio como docentes para ir mejorando, ir adaptando y de una forma, ¿verdad?, hacer ese proceso más productivo. Vamos a comenzar pues haciendo una pequeña introducción sobre el avalúo del aprendizaje en la educación a distancia. Y cuando hablamos del avalúo, pues lo que estamos hablando es de ese proceso que nosotros hacemos para recopilar, analizar y entonces usar esa información, esos datos que generamos sobre el desempeño de nuestros estudiantes. La diferencia es que va a ser en un entorno de aprendizaje en línea, ¿verdad? O a distancia. Por eso, las estrategias que vamos a estar utilizando van a ser bien importantes poder identificarlas y hacer un proceso de alineación con todos los elementos del curso para poder precisamente obtener esos datos o esa información sobre el progreso, la comprensión y el compromiso de nuestros estudiantes en estos entornos virtuales. Dentro de esos procesos del hacer el avalúo del aprendizaje, pues vamos a estar midiendo el progreso y el logro de esos objetivos de aprendizaje. Nuestros cursos tienen unos objetivos ya establecidos y dentro de esos objetivos nosotros desarrollamos objetivos de aprendizaje específicos y en ese sentido pues estas estrategias van a estar alineadas a poder capturar los datos, la información, la evidencia de que el estudiante ha cumplido o ha logrado esos objetivos. Otro de los elementos de este proceso de avalúo es proporcionar esa retroalimentación a nuestros estudiantes sobre cómo se van desempeñando en el curso, cuáles son las áreas de fortaleza y cuáles son esas áreas a mejorar. Y ese proceso de retroalimentación, como vamos a ver en este webinar, va a ser un proceso continuo donde le va a dar el espacio al estudiante a ir trabajando, a ir comprendiendo y reflexionando sobre esos elementos que les estamos indicando en ese proceso de retroalimentación y que tenga el tiempo, ¿verdad?, para poder desarrollarlos y poder mejorar en los aspectos en que tiene oportunidad para mejorar. También nos ayuda a nosotros como docentes poder identificar esas áreas de mejora en nuestros procesos de enseñanza, en nuestros recursos, en nuestros materiales, en nuestras evaluaciones. También eso nos va a dar una retroalimentación a nosotros sobre qué podemos hacer y qué podemos mejorar o qué debemos adaptar, ¿verdad?, para atender ciertas necesidades de los estudiantes. También contribuye a lo que es la mejora continua de los cursos y asegura, ¿verdad?, tiene un elemento dentro de la parte de calidad y credibilidad de las experiencias a distancia con nuestros estudiantes. Como bien dice el nombre del webinar, no estamos hablando sobre el avalúo en el aprendizaje a distancia. Y entonces yo quiero traer algunos puntos
que podemos considerar, lo que debemos considerar cuando estamos pensando en llevar a cabo estas estrategias de avalúo en nuestros espacios de aprendizaje virtual. Y son algunas diferencias que podemos establecer claramente con esos espacios presenciales donde podemos estar con nuestros estudiantes de forma física, ¿verdad? O cara a cara. Y más o menos tocando esos primeros dos puntos sobre el entorno, ¿verdad? Hay una diferencia entre el entorno físico y el entorno virtual por todo lo que eso representa, tanto limitaciones como oportunidades para cada uno de interacción con nuestros estudiantes, que es el segundo punto que está allí en ese diagrama. Ya que, o sea, desde un entorno físico nosotros tenemos una interacción cara a cara con nuestros estudiantes. Es una interacción que se da al mismo tiempo. Tenemos una oportunidad de supervisión o de observación directa con nuestros estudiantes. Si lo comparamos con los entornos virtuales, pues entonces estamos hablando de que las interacciones en los entornos virtuales están más dependientes y dirigidas por tecnología. Y de esa manera, como estamos en un entorno virtual, no hay ¿verdad? Un requisito o un elemento que nos pueda colocar de forma sincrónica en todo momento para todas las actividades del curso, pues entonces tenemos muchos elementos o muchas actividades que suceden de forma sincrónica. Hay muchos procesos que van a suceder de forma sincrónica, por lo tanto no tenemos una observación, una supervisión o un control directo sobre esas actividades o sobre esas interacciones. Más bien es algo remoto, ¿no? Y es algo que no ocurre en muchas ocasiones al mismo tiempo que el estudiante está llevando a cabo esas actividades, esas lecturas, discusiones o otros ejercicios de avalúo que vamos a ver más adelante. En cuanto a las herramientas, cuando estamos en entornos físicos, pues aunque sí dentro de nuestros espacios presenciales utilizamos muchas herramientas tecnológicas o digitales, no tienen esa carga como lo tiene, ¿verdad? Un espacio virtual donde todas las herramientas van a estar, o sea, van a trabajarse desde lo digital, desde lo virtual. En cuanto a la flexibilidad, pues usualmente en nuestros cursos presenciales tenemos un horario y un espacio fijo para poder tener esas actividades de enseñanza con nuestros estudiantes. Cuando estamos en entornos virtuales hay flexibilidad. Si hay espacios que son sincrónicos, que son en un mismo horario, pero no hay una ubicación física fija, sino que cada cual está desde cualquier espacio y entonces mantenemos una comunicación sincrónica a través de alguna tecnología de videoconferencia, por ejemplo. Sin embargo, hay otras actividades que pueden ocurrir de manera flexible en diferentes momentos y espacios. El elemento de autenticación, ¿verdad? Dentro de estos componentes que estamos mirando dentro de lo presencial y lo virtual, pues nosotros tenemos una validación presencial física de nuestros estudiantes cuando están en entornos presenciales en la sala de clase. Y en la parte digital, pues hay unos elementos de autenticación que se utilizan en sustitución a, ¿verdad? Tener ese encuentro físico con los estudiantes. Y en los tipos de tareas, en el caso de los entornos virtuales, ¿verdad? Pues les coloco una nota de que posiblemente más diversas en entornos en línea, porque de nuevo, en los entornos presenciales tenemos la ventaja y la capacidad de poder utilizar herramientas digitales, por eso los tipos de tareas que podemos tener incluso en cursos presenciales pueden ser sumamente diversas y pueden trabajar con diferentes tipos de integraciones tecnológicas, ¿no? Pensando entonces en esas oportunidades que podemos encontrar para llevar a cabo estas estrategias de evaluación en línea, pues tenemos primero la flexibilidad. Flexibilidad en el tiempo y en el espacio de poder llevar a cabo
estas actividades o estas estrategias. También como oportunidad está la posibilidad de utilizar diferentes herramientas digitales. Y de nuevo, aunque no es exclusivo de ambientes virtuales, los podemos también aplicar en ambientes presenciales, pero sí es de, ¿verdad? Los ambientes virtuales son dependientes de trabajar con todas estas herramientas digitales. Y durante el webinar, pues les voy a mencionar algunas estrategias variadas también con diferentes herramientas digitales que podemos utilizar para llevar a cabo esas estrategias. Facilidad para recopilar y analizar los datos del desempeño de nuestros estudiantes. Lo mismo a través de estas herramientas digitales, muchas de ellas proveen no tan solo la interfaz para nosotros construir los instrumentos y poder distribuirlos a nuestros estudiantes, recopilar esos datos, sino que en la mayoría de las herramientas podemos incluso generar reportes y podemos generar algún elemento de análisis sobre el desempeño de nuestros estudiantes que nos ayuda a nosotros a entender cómo nuestros estudiantes están progresando a través del curso, nos ayuda a generar esa retroalimentación o ese feedback a nuestros estudiantes y también nos ayuda a poder identificar si hay algunas áreas donde el instrumento puede estar presentando un reto y de esa manera mejorar el instrumento, la actividad o la estrategia que estemos utilizando. Otra área de oportunidad es que tenemos un potencial para personalizar las evaluaciones de nuestros estudiantes según sus diversas necesidades y esto pues ciertamente lo permiten muchas de estas herramientas digitales donde no tan solo podemos tener diversidad de formatos en cómo podemos proveerle al estudiante esa experiencia o esa estrategia de avalúo, sino también podemos trabajar con diferentes aspectos dentro de la herramienta digital que permita manejar diferentes necesidades que puedan tener los estudiantes. Y por último, pues la capacidad de poder proporcionar esa retroalimentación inmediata. Hay diferentes tipos de evaluaciones que podemos utilizar y de herramientas digitales que podemos utilizar para poder tener este tipo de retroalimentación inmediata. Tenemos retroalimentación automatizada, tenemos una retroalimentación que puede ser un poco más personal y todos esos elementos pues los vamos a ver también cuando hablemos un poco sobre la herramienta, pero sí tenemos la oportunidad o la capacidad de utilizar estas herramientas para entonces, una vez el estudiante lleva a cabo esa actividad o esa evaluación, pues puede recibir una retroalimentación de forma inmediata, sin necesidad de tener que esperar 2, 3 semanas a que nosotros podamos tener alguna reunión o alguna actividad o incluso dentro de la misma experiencia del curso, pues llevar a cabo esos procesos de retroalimentación con nuestros estudiantes. Un elemento que vamos a ver a lo largo del webinar es el elemento de la alineación de estas estrategias de avalúo. Y empezamos con la alineación que se da con los objetivos de aprendizaje, ¿no? Tenemos que pensar y de cierta manera tener presente la importancia que debe ser esa coherencia entre lo que nosotros estamos trabajando en la sala de clase, lo que le estamos presentando, lo que estamos enseñando, cómo le estamos enseñando a nuestros estudiantes y lo que estamos evaluando, ¿no? Y hay una de las estrategias de alineación con los objetivos de aprendizaje que nos va a permitir tener ya una línea y ya tener esa coherencia dada, ¿no? Sobre qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes, cómo se lo vamos a presentar y cómo vamos a medir, ¿verdad? Cómo vamos a evidenciar que los estudiantes lograron cumplir con ese objetivo. Hay diferentes tipos de taxonomía, por ejemplo, tradicionalmente se menciona mucho la taxonomía de Bloom, ¿verdad? O la de Bloom revisada. También hay otro tipo de taxonomía, por ejemplo, como la Solo. Básicamente es, ¿verdad? Estos conceptos
verbos, acciones que utilizamos para formular objetivos que sean medibles. Eso es lo más importante, ¿no? Que cuando estemos redactando nuestros objetivos de aprendizaje para las actividades en nuestros cursos, tienen que ser objetivos que puedan ser medibles, que yo pueda literalmente comprobar que lo que ese objetivo está estableciendo, yo lo puedo mirar en el resultado de una evaluación de mis estudiantes. Y otro elemento que podemos utilizar para llevar a cabo esta alineación con estos objetivos de aprendizaje es, ¿verdad?, hacer un mapeo, ¿verdad? O hacer un diagrama, una tabla de estas evaluaciones del curso con nuestros objetivos específicos. Y podemos empezar tan sencillo como eso o tan, ¿verdad? Y después llevarla a un nivel de alineación mucho más amplio a través de todo el curso, que se los voy a presentar como ejemplo más adelante. Vamos a mirar así ¿verdad? De manera bastante general lo que es la taxonomía de Bloom revisada, donde tenemos los diferentes niveles desde un nivel más bajo básico, que sería el nivel de recordar, hasta el nivel más alto, que sería el de crear. Y cuando miramos la tercera columna, que es la columna de los objetivos, podemos ver que esos objetivos están, ¿verdad? Lo que tenemos ahí es como una lista de acciones o de verbos, donde podemos entonces construir nuestros objetivos en base de las acciones que nosotros queremos que nuestros estudiantes logren llevar a cabo, mirar cuáles serían las actividades que nos permiten trabajar con esas acciones y cuáles serían esas estrategias de evaluación que nos permiten evidenciar esas acciones, ¿no? Si miramos desde el nivel más bajo, que es el que aparece primero en la tabla, que sería recordar, bueno, pues entonces si yo estoy dentro del nivel de recordar, mis objetivos van a tener verbos similares a reconocer, listar, describir, identificar, recuperar. Y para yo poder cubrir, ¿verdad? Oye, para yo poder trabajar con esos objetivos, nosotros podemos utilizar diferentes actividades como cuestionarios, crear listas, tener exámenes de opción múltiple, y eso nos va a permitir poder generar diferentes estrategias de evaluación, como por ejemplo preguntas directas, pruebas de memoria o de recordar, ¿verdad?, diferentes elementos. Y esos resultados van a darme los datos para yo poder comprobar que el estudiante logró cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, si yo le digo a mis estudiantes que uno de los objetivos para ¿verdad? Un tema, una actividad, es que tienen que identificar los niveles de la taxonomía de Bloom, y yo le doy una tabla en blanco, pues lo que va a comprobar que ellos logran trabajar ¿verdad?, poder trabajar con ese objetivo, es que puedan completar esa tabla. Así que ya yo tengo la evidencia de que el estudiante pudo completar esa tabla y pudo cumplir así con el objetivo. Y esto lo vamos a, ¿verdad? En el caso de la taxonomía de Bloom, vemos que mientras se van trabajando los niveles, va aumentando ese nivel también de dificultad, van cambiando los verbos que utilizamos en los objetivos, y también van cambiando los tipos de actividades o los tipos de evaluaciones que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Esta es una de las más que se utiliza, de las que se hace referencia, ¿no? Hay otra que se llama la taxonomía solo, que básicamente es como los outcomes, ¿verdad?, de aprendizaje de nuestros estudiantes son observados, y entonces tiene 5 niveles, desde lo que es preestructural hasta lo que es abstracto ampliado. Esta tiene también, ¿verdad?, unos niveles de complejidad que van a la par con los niveles dentro de la taxonomía. Tiene unos verbos asociados, igual que como trabajamos con la taxonomía de Bloom, donde esos objetivos se construyen a través de esos verbos. Pues
en este tipo de taxonomía, en esta taxonomía solo también tenemos esos verbos asociados. Tenemos actividades y estrategias para la evaluación. ¿Verdad? La idea de presentarles estas taxonomías es que ya tenemos unas guías, ya tenemos unos recursos donde podemos mirar y hacer referencia y trabajar con este proceso de alineación dentro de nuestros cursos para entonces poder manejar unas actividades de avalúo que realmente puedan evidenciar el cumplimiento de esos objetivos. Otro elemento a considerar es la autenticidad y la relevancia, ¿no? Cuando hablamos del avalúo auténtico, pues nos referimos a cualquier método de evaluación que va a medir ese aprendizaje de los estudiantes a través de las tareas o de las actividades, pero que van a estar reflejando situaciones del mundo real, ¿verdad? Que podemos aplicarlas a situaciones, a contextos, experiencias que nuestros estudiantes conocen y que nuestros estudiantes después pueden simplemente hacer una transferencia, ¿no? De esas competencias o de esas habilidades de lo que se trabaja en la sala de clase, en la teoría, a lo que viene a ser su entorno real, ¿no? Básicamente, este tipo de evaluación lo que va a buscar es que el estudiante pueda demostrar cuáles son esas habilidades o conocimientos que va adquiriendo, pero que sea de manera práctica y que sea también significativo. Y muchas de ellas, pues claro, como estamos en entornos virtuales, pues van a estar más enfocadas en lo que son herramientas digitales o plataformas virtuales. Muchas de estas actividades o de estas tareas, ¿verdad? Pues van a estar diseñadas dentro de lo que son estrategias o modelos de perdón, de simulación donde podemos representar diferentes situaciones profesionales o, ¿verdad? De la vida cotidiana y que el estudiante pueda identificar y pueda trabajar con esas situaciones, ¿no? Algunas de las estrategias que se trabajan son, por ejemplo, los estudios de casos. Nosotros podemos tener estudios de casos con casos reales que podamos obtener de diferentes fuentes de información, como también podemos diseñar estudios de casos que simulen alguna situación posible, real, y simplemente vamos trabajando ¿verdad? Con la construcción de ese caso para propósito de nuestro ejercicio con nuestros estudiantes. También podemos utilizar proyectos basados en problemas reales o podemos utilizar, por ejemplo, simulaciones que pues están basadas en el uso de estas tecnologías o herramientas digitales que podemos aplicar en nuestros cursos a distancia, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo que les coloco en la diapositiva es evaluar habilidades de comunicación y esto lo podemos hacer a través de una presentación virtual, ¿verdad? A posibles clientes le damos al estudiante ¿verdad? Una situación, un espacio donde debe trabajar un elemento que sí puede confrontar en la vida profesional, ya cuando esté, ¿verdad? En su carrera y de esa manera podemos tanto evaluar esas habilidades o competencias y también proveerle al estudiante una experiencia práctica, una experiencia que va a tener un significado más allá de simplemente cumplir con la tarea, sino que también lo va a preparar en otras destrezas o en otras habilidades para situaciones que sí pueden ser reales en su entorno profesional de esa manera, ¿no? Algunos de los elementos que vamos a estar viendo en el webinar tienen que ver con la forma en cómo nosotros vamos a trabajar estas estrategias. Y dentro de muchas de las guías, y más adelante vamos a hacer referencia a Quality Matters particularmente para esto, siempre hay una recomendación
de utilizar variedad de estrategias de avalúo, ¿no? Durante el curso, independientemente, estamos hablando de un término de un semestre, de un trimestre, independientemente de la duración del curso, es básicamente cómo nosotros podemos tener diferentes estrategias a lo largo del progreso del curso para poder trabajar con nuestros estudiantes. Dentro de los beneficios de poder tener esas diferentes estrategias, pues es porque primero podemos abordar todos los estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, todas las necesidades, ¿verdad? Que puedan tener particularmente relacionadas a ciertas estrategias en específico. Así, cuando variamos, pues podemos tener mayor oportunidad de capturar información mucho más específica dentro de los espacios donde integremos esos métodos o esas estrategias durante el curso. También podemos trabajar con la evaluación de diversas habilidades o competencias de nuestros estudiantes, haciendo uso, ¿verdad?, de diferentes estrategias de avalúo. Y también se ha visto un cambio ¿verdad?, en la reducción del estrés de los estudiantes cuando asocian a un solo método de evaluación, un solo tipo de estrategia de evaluación versus tener métodos variados. Tenemos diferentes tipos de evaluaciones, por ejemplo, tenemos formativas, sumativas, diagnósticas. Lo importante es poder diseñarlas, y cuando las estamos diseñando, pues, ¿cuál es el propósito de poder diseñar, ¿verdad?, de ese diseño, y va a ser el uso que le vamos a dar a los resultados de ese tipo de evaluación? En cuanto a los métodos, pues si estamos hablando de diversidad de métodos, pues entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, cuestionarios, podemos tener ensayos, podemos tener proyectos, podemos tener presentaciones, los portafolios digitales que tanto en la educación virtual como en la educación presencial está tomando mayor auge, porque precisamente permite evidenciar no tan solo los conocimientos teóricos, ¿verdad? O de conceptos, sino también diferentes habilidades o, o competencias digitales que también que son importantes y que también se están reflejando en este tipo de método. También tenemos, por ejemplo, debates en línea, tenemos los mismos casos, ¿verdad? Los estudios de casos, las simulaciones, proyectos, bueno, ya lo mencioné, aprendizaje basado en proyectos, evaluaciones colaborativas, evaluaciones entre pares. La idea es trabajar con una combinación de estos métodos para entonces nosotros poder generar una información mucho más específica y que enriquezca ese proceso de avalúo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Otro elemento dentro de el avalúo es la retroalimentación, ¿no? Una vez nosotros obtenemos esos datos, esos resultados, esa información, pues la usamos para trabajar con nuestros estudiantes y también para nosotros trabajar desde nuestro aspecto docente, ¿no? Pero en el caso de los estudiantes, pues lo que se recomienda es que sea una retroalimentación oportuna y significativa, en el sentido de que podamos trabajar con, ya sea personalizada, ya sea automatizada, ya sea inmediata, ¿verdad? O en ciertos momentos en el curso, pues que podamos trabajar con retroalimentación que sea constructiva para el estudiante, ¿no? Y que esté dirigida a uno, reconocer las fortalezas y también a poder identificar cuáles son esas áreas de mejora, y entonces sugerir o trabajar sobre cómo puede el estudiante manejar y aprovechar esas áreas de mejora. Por eso se habla de retroalimentación específica, constructiva y oportuna, en el sentido de que mientras más detalle tenga el estudiante sobre qué puede mejorar o qué está haciendo muy bien y debe repetir, ¿verdad? Debe continuar haciendo en otras tareas. También
cuán pronto pueda hacer esa retroalimentación una vez el estudiante hace entrega de ese trabajo, ¿verdad? Considerando el tiempo que nos pueda tomar revisar esas actividades o esas evaluaciones y luego el tiempo para poder construir esta retroalimentación y poder proveérselas al estudiante. Hay muchas herramientas desde las mismas plataformas de gestión de aprendizaje que nos permiten ya tener sistemas tipo comentario o sistemas de mensajería inmediata, instantánea, dentro de la herramienta para nosotros poder llevar a cabo quizás una primera comunicación de este tipo de retroalimentación, pero también se recomienda en ciertos momentos del término del curso poder tener esa retroalimentación directa con el estudiante, ya sea mediante una reunión sincrónica o mediante, ¿verdad? Espacios abiertos para que los estudiantes puedan compartir o intercambiar experiencias con el docente, ¿no? Otro de los elementos, otra de las áreas donde nosotros podemos proporcionar retroalimentación es entonces cuando nuestros estudiantes nos hacen entrega de tareas, nos hacen entrega de documentos. Hay espacio para poder comentar esos documentos, dependiendo de la disciplina, dependiendo del propósito del trabajo y realmente de las competencias a desarrollar en ese trabajo. Tenemos diferentes oportunidades para llevar a cabo este tipo de retroalimentación por comentario, ya sea desde la misma plataforma de gestión de aprendizaje o desde un procesador de texto donde podamos colocarle al estudiante en el margen diferentes comentarios o recomendaciones sobre diferentes elementos, desde la redacción hasta esos procesos de análisis crítico, de establecer puntos de vista, argumentos o incluso el uso de fuentes de información, referencia, etcétera. También tenemos herramientas que nos permiten llevar a cabo estos procesos de retroalimentación por audio o por video, donde podemos simplemente hacer una captura de voz o de video para nuestros estudiantes. También podemos utilizar rúbricas detalladas con comentarios y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo crear este tipo de rúbrica. O podemos tener, como bien les mencioné, pues estas sesiones de retroalimentación por las plataformas de videoconferencia. Adicional a la retroalimentación, otro elemento a considerar en estas estrategias de avalúo es la accesibilidad y la inclusividad, ¿no? Primero, pues poder diseñar estas evaluaciones o estas actividades de forma accesible para nuestros estudiantes con diversas necesidades. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que podemos utilizar muchas plataformas o herramientas digitales y virtuales que ya nos proveen integración para trabajar con diversas necesidades. Por ejemplo, tenemos plataformas donde si hacemos un cuestionario, hacemos un examen donde tenemos texto, donde tenemos imagen, pues la misma plataforma provee la herramienta para un lector de pantalla, donde el texto lo podemos tanto activar con voz, así que la misma plataforma pues trabaja con voz el texto de ese instrumento. También si tiene imágenes, pues hace lo que son las descripciones de las imágenes. Claro está, nosotros debemos colocar ese texto de descripción en muchas ocasiones, pero tiene esa función. También tiene, por ejemplo, tenemos plataformas donde hay opciones de que el texto esté en alto contraste, de que el texto esté en un tamaño mayor de letra, de interfaz, ¿verdad? Que pueda tener aumento en la pantalla del estudiante, manejar los diferentes tipos de colores.
hacer las conversiones. Todo va a depender del tipo de plataforma que utilicemos para construir estos instrumentos. Pero si lo vamos a hacer desde una plataforma de gestión de aprendizaje, si lo vamos a hacer desde las herramientas que ya tenemos integradas y que conocemos, pues es importante entonces considerar que ese texto o ese documento, ese instrumento sea compatible con lectores de pantalla, por ejemplo. Si estamos trabajando con videos, pues que esos videos tengan subtítulos. Si estamos trabajando con creación de diferentes documentos, pues esa flexibilidad en lo que son los formatos. También pues estamos trabajando con modificaciones o con acomodos o unos elementos de flexibilidad en los tiempos de entrega o de ofrecer alternativas equivalentes cuando la plataforma o el tipo de instrumento que estamos utilizando no es o no se ajusta a las necesidades de un estudiante en particular, pues poder pensar en una alternativa que nos dé la misma información, que podamos recopilar, y que podamos evidenciar el logro de esos objetivos, pero que a la misma vez le proveamos al estudiante esa oportunidad de poder completar esa actividad o esa evaluación, ¿no? Seguimos por aquí. Ahí está. Otro de los puntos que también se considera dentro de las estrategias de avalúo es la integridad académica. Y dentro de este punto, aunque más adelante vamos a discutirlo con mayor detalle, pero básicamente, estrategias que podemos utilizar para promover la honestidad académica en entornos virtuales dentro precisamente de estos procesos, estas actividades o evaluaciones. Una de las más que se utiliza en los entornos virtuales, porque ya está, ya sea integrado en las plataformas o porque es parte de las guías, es parte de las políticas de utilizar estas herramientas digitales en experiencia de aprendizaje formal, es el uso de software o programados para detectar el plagio. Claro, muchos de estos programados realmente no se promueven como que detectan plagio en sí, sino que se promueven más para poder analizar trabajos escritos y dentro de esos trabajos escritos poder identificar similitudes del texto, del contenido de ese trabajo con otras fuentes de información, ya sea desde páginas de internet, desde artículos en Google Scholar, artículos en algunas bases de datos, trabajos de otros estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Si la herramienta permite esa comparación. Hay diferentes tipos de herramientas, cada una tiene sus particularidades y sus características sobre cómo trabaja, ¿verdad? Con lo que serían esos elementos de detección de plagio. Claro, las herramientas en sí no van a identificar que hay plagio, sino identifican que hay similitud y nosotros como docentes hacemos la evaluación de esas, ¿verdad? De esas áreas que están identificadas en los trabajos de nuestros estudiantes y de esa manera entonces miramos cuáles son esos porcentajes, miramos cuáles son esos elementos que aparecen como elementos de similitud y los podemos entonces trabajar con nuestros estudiantes, ya sea mediante una retroalimentación, por ejemplo, donde podemos darle a los estudiantes alguna sesión de orientación, donde podemos trabajar con nuestros estudiantes y que hagan también un proceso de reconocimiento y de evaluación de lo que han trabajado, cómo lo trabajaron. Por ejemplo, en muchos casos es más bien la falta de citar correctamente o la falta de poder presentar en el documento esos elementos organizados de una manera que puedan, ¿verdad? Parafrasearlos, que puedan citarlos, que puedan referenciarlos y no simplemente hacer una de las estrategias que la mayoría de nosotros pues señalamos mucho con nuestros estudiantes,
que es el copiar y pegar, ¿no? El copy-paste, donde simplemente toman una información de cualquier fuente y la traen al documento. Y eso pues es parte de ese proceso, ¿no? De revisión que nosotros podemos tener con nuestros estudiantes. Así también, pues nosotros podemos trabajar con diversas evaluaciones que puedan minimizar ese tipo de oportunidades, ¿verdad? De que el estudiante pueda tener alguna práctica eh, deshonesta y también tener o llevar a cabo diferentes instancias en el curso para educar a los estudiantes sobre la importancia de la integridad académica. Y ahí Marisol nos acaba de compartir en el chat que pueden solicitar talleres de integridad académica en las bibliotecas del recinto, así que pueden revisar ¿verdad? Dentro de sus facultades, dentro de sus escuelas, dentro de las bibliotecas de sus instituciones, para los que son fuera de la de recinto de Río Piedra, pues revisar cuáles son estas oportunidades que tienen los estudiantes para tomar talleres sobre la integridad académica, que son bien importantes y debemos integrarlos, ¿verdad? De cierta manera. También hay muchas bibliotecas que tienen guías, que tienen recursos visuales en texto sobre cómo trabajar con todos los elementos de integridad académica, no solamente con la parte de plagio, que también son recursos que podemos integrar como enlace a nuestros cursos en nuestras plataformas virtuales, ¿no? Otro elemento a considerar con estas estrategias de avalúo, pues está más relacionado con la continuidad y la frecuencia, ¿no? Em, Porque es importante el avalúo, hacer el avalúo de forma continua. Y básicamente es cómo nosotros podemos establecer ese seguimiento o ese tracking del progreso de nuestros estudiantes, ¿verdad? Cómo ese avalúo continuo nos permite monitorear el aprendizaje de los estudiantes a través de todo el curso, y eso lo podemos hacer incluso conectados y alineados, que es uno de los elementos que les mencioné, que vamos a estar trabajando durante todo el webinar, ¿verdad? Ese elemento de estas estrategias de evalúo alineadas, en lugar de simplemente tenerlo en momentos aislados y que realmente no tengan un significado o, ¿verdad? Que sean solamente pues elementos para cumplir y no tengan un propósito más allá. También el tenerlo de forma continua, pues tenemos oportunidades de retroalimentación continua donde podemos trabajar con nuestros estudiantes de forma más frecuente, ¿verdad? Y darles esa retroalimentación sobre su desempeño. Eso también les va a permitir hacer ajustes en las estrategias de aprendizaje. Recordando que estamos trabajando este tema dentro de los entornos virtuales, donde de nuevo no tenemos la frecuencia de contacto, de interacción con nuestros estudiantes, como tradicionalmente la tenemos en un curso presencial, pues la importancia de poder tener estas oportunidades continuas de poder proveerle a los estudiantes las recomendaciones, estas notas o esta retroalimentación sobre su desempeño desde momentos tempranos en el curso para que el estudiante tenga tiempo de poder hacer esos ajustes. También hay ¿verdad? Una relación de reducción de estrés o depresión asociada, ¿verdad? A muchas de las evaluaciones, particularmente cuando son sumativas, y más adelante vamos a entrar sobre esos aspectos, porque son de mayor impacto. Entonces, mientras menos oportunidades tiene el estudiante, pues más impacto va a tener en lo que sería la calificación, ¿verdad? O la nota final del curso. Entonces, ahí hay un aumento en estrés ¿verdad? Y un aumento en el efecto emocional del estudiante. También esta continuidad nos va a permitir tener una visión más completa del rendimiento de nuestros estudiantes, porque vamos a poder considerar diversos aspectos y habilidades a lo largo del curso.
Otro elemento es que nos va a permitir ajustar nuestros métodos en función de esas áreas que podemos identificar. Por ejemplo, en muchos de mis cursos que tienen un corte más de desarrollo de competencias o de habilidades, pues yo comienzo con un cuestionario. Esa primera semana mis estudiantes completan un cuestionario de destreza donde dependiendo de la temática, ¿verdad? O de lo que se vaya a trabajar en el curso, yo ajusto el contenido de ese cuestionario. Esa información yo la uso a lo largo del semestre para ir ajustando a veces hasta tiempos en que le dedico a una lección o a una unidad temática en particular, porque sé que desde el inicio los estudiantes pudieron identificar que ese era un área de necesidad para desarrollar habilidades en ese tema, ¿verdad? O en ese componente. Así que para mi beneficio como docente para trabajar la estructura de mis cursos virtuales, pues yo puedo utilizar desde temprano en el curso estas herramientas, ¿verdad? O estos instrumentos que me permiten capturar esa información. Luego, a mitad del semestre, puedo repetirlo y así puedo entonces ver cómo el estudiante se identificaba en cuanto a sus niveles de dominio de competencias al inicio del curso, ya estando a mitad del curso, donde se han trabajado algunas de esas destrezas y lo puedo incluso repetir al final para entonces tener esa información, ¿verdad? Mucho más específica sobre el progreso del estudiante basado en esas competencias. Es solo una idea, ¿verdad? Que está bien enlazada a lo que es la estructura del tipo de curso que usualmente ofrezco con ese corte más de competencias o de habilidades, pero podemos utilizar el principio, ¿no? de poder trabajar con la frecuencia y los momentos pensados y con propósito para llevar a cabo estas oportunidades de avalúo con nuestros estudiantes. Eh, ¿Verdad? Y dentro de todo, pues poder trabajar con una cultura de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje virtual dentro de todo, que es uno de los elementos que se busca cuando estamos trabajando con cursos en entornos virtuales, donde por todas las características que tiene y las limitaciones que eso pueda representar, pues tratamos de aprovechar todas las oportunidades para poder tener interacción y poder generar esa comunidad con nuestros estudiantes. Dentro de las estrategias, aunque las vamos a ver más a detalle ahora, pero tipos de cuestionarios que podemos trabajar con nuestros estudiantes, tareas que sean cortas pero que sean regulares, también diferentes discusiones o participaciones en foros. Pero son estrategias que son de menor peso, pero, o sea, que no van a causar un estrés en el estudiante por el peso o la puntuación y el efecto que eso pueda tener en la calificación del curso, pero más bien son estrategias que nos permiten recoger esos datos y poder tener esa retroalimentación con nuestros estudiantes. Y por último, pues mantener ese equilibrio entre lo que son las evaluaciones formativas y lo que son las evaluaciones sumativas, ¿no? En el caso ¿verdad? Una vez pensando en todo esto, pues lo importante es mirar cuando vamos a trabajar con las estrategias de avalúo, vamos a mirar dentro de nuestros entornos virtuales esa alineación. Y para llevar a cabo esa alineación podemos usar diferentes estrategias o diferentes formas de trabajar con esa alineación. Por ejemplo, podemos utilizar lo que son los mapas de curso. Y el mapa de curso lo que me va a permitir es poder tener una visión de cómo los objetivos del curso se conectan con los objetivos de aprendizaje, con las actividades y con las evaluaciones. Ese tipo de estrategia, pues me va a ayudar a tener de forma visual o entender de forma visual esa alineación.
También podemos implementar lo que son las rúbricas detalladas, ¿verdad? Y esas rúbricas van a reflejar precisamente esos objetivos de aprendizaje. Podemos utilizar diferentes tecnologías para trabajar con esa variedad de actividades y evaluaciones y también trabajar con las descripciones. Por ejemplo, en las evaluaciones, pues trabajar con las descripciones, las instrucciones, guías de lo que nosotros esperamos que el estudiante pueda cumplir o pueda lograr dentro de cada evaluación o dentro de cada actividad, ¿no? En ese proceso de alineación, acá les comparto un diagrama, pues básicamente es definir claramente, ¿verdad?, cuáles van a ser esos objetivos de aprendizaje, y ya hablamos un poco sobre pues, si va a ser taxonomía de Bloom o solo. Simplemente cómo podemos formular esos objetivos para que sean claros y que sean medibles. El segundo paso entonces sería diseñar esas actividades que apoyen esos objetivos, ¿no? Y en ese sentido, pues que sean actividades donde tengamos tanto los métodos como los recursos para poder dirigir al estudiante al desarrollo o al cumplimiento de esos objetivos de aprendizaje. Y como tercer elemento, pues poder crear esas estrategias de avalúo que van a medir directamente el logro de esos objetivos. Por lo tanto, esas actividades, esas evaluaciones van a reflejar las habilidades, las competencias o los conocimientos esperados en base a esos objetivos. Un ejemplo de una alineación sencilla, ¿no? Mirando un objetivo de un curso, analizar críticamente textos literarios, ¿verdad? Eso sería básicamente un fragmento o parte del texto de un objetivo. Pues entonces, ¿cuál sería una actividad relacionada a ese tipo de objetivo? Y disculpen que no, la diapositiva no cambió. Ahí estamos. Ok. ¿Cuál sería una actividad directamente relacionada a ese tipo de objetivo? Pues puede ser un foro de discusión sobre una obra literaria X, y el avalúo, entonces puede ser un ensayo crítico que podemos recopilar a través de la misma plataforma de aprendizaje sobre esa obra en particular. Por ejemplo, si estamos hablando dentro de un nivel de aplicación, pues vamos a pensar en aplicar principios del diseño gráfico, y entonces pues la actividad sería un video y práctica con un programado para llevar a cabo diseño gráfico, y al avalúo pues va a ser ese proyecto, ¿verdad? Esa evidencia, ese producto del diseño que se desarrolló, y en este caso pues incluso hasta integrando lo que sería un portafolio digital, ¿verdad? Esto es más o menos un ejemplo de cómo podemos pensar en esa alineación bastante sencilla. Simplemente tenemos objetivo, actividad y esa estrategia de avalúo. Ahora, si lo queremos hacer ya un poco más complejo, pues entonces estamos hablando con lo que sería una alineación con los objetivos. En este caso, esta tabla yo la desarrollé utilizando un curso a nivel graduado que ofrezco. Los ejemplos, las actividades y las evaluaciones son reales de ese curso. Y en esta tabla, para presentarla como ejemplo, hice la alineación con los objetivos y con los niveles utilizando la taxonomía de Bloom. En este caso, para un poco ilustrarlo, tomé un ejemplo para cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom con una actividad y con una estrategia de avalúo del curso que doy a nivel graduado para la creación de multimedia. Entonces, un ejemplo de alineación con estos objetivos es que yo tomo el objetivo del objetivo específico para la unidad temática, y entonces lo puedo variar con el tipo de actividad que van a hacer mis estudiantes y cómo yo voy a evaluar, ¿verdad? Cómo yo voy a llevar a cabo ese proceso de avalúo del aprendizaje. Lo que añadí dentro de este ejercicio fue
cómo lo puedo parear guiándome por los niveles de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, hay un objetivo que es identificar los principales conceptos de la alfabetización digital. En este caso, pues ellos tienen una tarea, ¿verdad? Una actividad, debo decir, que es un cuestionario sobre términos clave de alfabetización digital. Y si lo miro dentro de la taxonomía de Bloom, pues como es identificación, pues estoy dentro de los niveles más básicos o más bajos de la taxonomía, que son los niveles de recordar. Por ejemplo, hay unas discusiones, unos foros donde se explican diferentes influencias y eso pues lo podemos identificar o podemos colocar y alinear bajo lo que sería el nivel de entender, el nivel que es, ¿verdad? Un segundo nivel dentro de la taxonomía de Bloom. Ya cuando estamos entonces en la parte de aplicación y este curso tiene una carga mucho más hacia los niveles medios y medios altos, ¿verdad? Utilizando la taxonomía de Bloom, pues empiezan a aumentar el nivel de dificultad en las actividades y por lo tanto también esas evidencias van a ser un reflejo de esos niveles. Por ejemplo, pues aplicación, pues se hacen talleres y se llevan a cabo prácticas y lo que se requiere es el desarrollo de productos. Esos productos van a ser una evidencia de que el estudiante pudo aplicar esos principios. También, por ejemplo, los diseños, ¿verdad? Ya cuando estamos en el último nivel, que es el de creación, pues entonces los estudiantes tienen que llevar a cabo unos diseños, tienen que llevar unos proyectos y todas las etapas de ese proyecto, pues realmente me van a llevar a través de los diferentes niveles y me van a dar diferentes momentos en el curso para yo poder tener esa recopilación de información, poder tener esa retroalimentación con los estudiantes y también poder tener esa retroalimentación sobre qué elementos del curso pueden o necesitan ajuste inmediato para poder trabajarlo con los estudiantes. Un mapeo, ¿verdad? O quizás una alineación mucho más completa sería esta tabla donde ya dentro del diseño de mi curso yo establezco cuáles son los objetivos generales según el prontuario del curso, establezco cuáles van a ser los objetivos específicos que me van a llevar a ese objetivo general, establezco dentro del curso cuáles son las unidades temáticas o las áreas de contenido donde voy a cubrir esos objetivos y también pues cuáles van a ser esas actividades y cuáles van a ser esa estrategia de avalúo que voy a utilizar y cómo las voy a utilizar. De nuevo, este sí es el mapa, bueno, parte del mapa del curso que les estaba mencionando, o sea, todas las actividades, contenido de esta alineación está desarrollada, es muchísimo más amplia. No les iba a traer, ¿verdad? 3 o 4 diagramas perdón, diapositivas sobre todo el mapeo del curso. Al ser un curso de nivel graduado, pues tiene también un énfasis en unos niveles mucho más altos de dificultad, ¿verdad? De desempeño del estudiante. Pero para que tengan una idea de cómo vamos a trabajar con ese elemento de alineación que es tan importante, ¿no? Lo podemos hacer desde simplemente un tipo bosquejo, bullets, pues este es mi objetivo, cómo yo trabajo ese objetivo y cómo yo evidencio que se cumple ese objetivo, hasta hacerlo en formato de una tabla, desde lo más sencilla hasta lo más compleja. Es importante simplemente para poder tener conciencia de esa coherencia y de esa alineación, porque al final lo que estamos buscando es mirar si cumplimos o no, o sea, si nuestros estudiantes pueden evidenciar que cumplieron o no con esos objetivos y de ahí entonces poder hacer un análisis sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Si nos vamos
Desde la mirada o el enfoque de Quality Matters, hay unos principios de evaluación y de retroalimentación efectiva según este enfoque de Quality Matters, y pues muchos de estos elementos se están tocando en los talleres que se están dando precisamente de los estándares de Quality Matters, pero quise integrar algunos específicos de lo que es la evaluación y la retroalimentación, particularmente porque desde esa rúbrica de evaluación de Quality Matters y esas guías de calidad se habla precisamente sobre la alineación de los objetivos de aprendizaje, donde se enfatiza en que las evaluaciones deben medir directamente esos objetivos de aprendizaje establecidos, y, ¿verdad? Y que quede claro y que esté que sea claro también para el estudiante poder identificar que ese trabajo, esa actividad, esa evaluación tiene una conexión con ese objetivo de aprendizaje, con el contenido del curso. Dentro de también de los elementos de evaluación, ¿verdad? De esos criterios de evaluación, pues la importancia de poder comunicarlo, no tan solo el método, sino también cuál va a ser esa carga. Estamos hablando hace un rato sobre que si tenemos menos cantidad de evaluaciones o de actividades, pues mayor es la carga de esas evaluaciones, actividades en la calificación final del curso. Entonces es importante poder proveerle a los estudiantes la información sobre cuál es esa carga, si es por valor, si es por peso, o por porcentaje, pues que el estudiante lo sepa de antemano, si vamos a usar guía, si vamos a usar rúbrica, si vamos a usar algún tipo de evaluación estructurada para esa actividad, pues entonces la que el estudiante la conozca y sepa de antemano cuáles van a ser esos criterios. También dentro de los estándares o las guías de calidad de Quality Matters se recomienda el uso de la variedad de tipos de evaluación a lo largo del curso, aunque ya lo habíamos mencionado, pero también para tenerlo en mente de que esto no surge meramente de alguna idea general sobre qué se debe o qué no se debe hacer, sino que hay muchas guías de diferentes agencias o entidades que están velando por la calidad de la educación a distancia, como lo es Quality Matters, y que dentro de esas guías pues también se mantienen, ¿verdad? Estas prácticas, lo que se conoce como buenas prácticas o recomendaciones sobre llevar a cabo estos procesos de avalúo. También se menciona lo que es la retroalimentación oportuna y constructiva, donde debemos proporcionar ese tipo de retroalimentación dentro de un tiempo razonable para que los estudiantes lo puedan aplicar, pero que también sea retroalimentación específica, constructiva y orientada a que el estudiante pueda mejorar, ¿verdad? Pueda identificar esas áreas de mejora durante el curso. En el caso de las tecnologías, pues que podamos utilizar diferentes herramientas para apoyar estos objetivos de evaluación y que sean herramientas accesibles. Y eso pues también cae dentro del próximo punto, que es la accesibilidad en las evaluaciones, que podamos pensar y diseñar estas evaluaciones con las diversas necesidades de nuestros estudiantes en mente, y si es posible, pues tener alternativas o adaptaciones para cuando ya sea el instrumento o la herramienta no nos permita tener diferentes flexibilidades o tener diferentes modo de trabajar con esa evaluación o con esa actividad, pues entonces, ¿cuál sería la alternativa para poder atender las necesidades particulares de nuestros estudiantes? Otro elemento con el tema de la tecnología es el tema de la seguridad. Lo importante es poder trabajar con la seguridad de los datos de nuestros estudiantes, la privacidad de los datos de nuestros estudiantes en muchas de estas herramientas, aunque la mayoría de las herramientas, incluso que les voy a mencionar en la mañana de hoy, están o integradas en las plataformas de gestión de aprendizaje o tienen alguna conexión e integración donde la información del estudiante se mantiene en la plataforma de gestión de aprendizaje y no en esa herramienta que podemos utilizar. Siempre es importante pensar en aquellas que queremos integrar externas, que sean herramientas donde nos ofrezcan opciones para trabajar con la seguridad
y con la privacidad de los datos de nuestros estudiantes. Otro elemento que también menciona Quality Matters es el elemento de integridad académica, ¿verdad? Y que podamos implementar esas medidas para garantizar la integridad académica de de las evaluaciones. También la parte de educar a los estudiantes sobre la honestidad académica. Ya habíamos hablado un poco sobre la calidad de las instrucciones, pero las guías de Quality Matters, pues en algunos puntos pueden ser repetitivas porque lo ven desde diferentes aspectos. Uno es desde el aspecto del diseño, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con esa descripción de esa evaluación. Otro aspecto de la claridad de las instrucciones es entonces cuando estamos hablando con las tecnologías, con las plataformas, pues instrucciones sobre entrega, instrucciones sobre procesos, cómo se sube el documento, cómo se descarga la guía, a qué plataforma o a qué herramienta voy a acceder para poder completar esa evaluación, etcétera. También Quality Matters establece diferentes elementos o guías para que se puedan distribuir las evaluaciones de forma equilibrada a lo largo del curso, ¿verdad? Sin tener o sin causar una sobrecarga al estudiante. También que podamos considerar cuál es ese tiempo necesario para poder completar las evaluaciones en relación al nivel del curso y en relación a, ¿verdad?, la carga académica que pueda tener el estudiante del curso en particular. En cuanto a la conexión que puedan tener estas estrategias o estas actividades, pues lo mismo, Quality Matters también establece que se puedan diseñar evaluaciones que puedan reflejar esas situaciones del mundo real cuando sea posible, ¿verdad? Porque no todas las disciplinas o cursos pues proveen espacios para poder trabajarlo de esa manera, pero mientras sea posible, pues que se pueda integrar en alguna de esos ejercicios o también pues poder incorporar estudios de casos, simulaciones o proyectos basados en escenarios reales. Vamos entonces a hablar específicamente sobre esas estrategias de avalúo del aprendizaje y ya un poco mencionamos sobre lo que son las evaluaciones formativas y sustantivas, sumativas dentro de los cursos en línea y quiero así como un poco ¿verdad? Pues definirlas más en detalle porque es importante poder combinar estas evaluaciones las evaluaciones, por ejemplo, combinar las que son las evaluaciones formativas con lo que es la retroalimentación para poder fomentar ese ciclo de mejora continua y poder implementar las evaluaciones sumativas con diferentes estrategias donde podamos trabajar evaluaciones, pero que el estudiante tenga guías sobre cómo van a ser evaluados, que el estudiante pueda conocer de antemano cuáles van a ser esos criterios y cuál va a ser ese peso, ¿no? Cuál va a ser esa carga de ese tipo de evaluación para el curso, para la calificación final, etcétera. Es importante también que podamos mirarlo desde el punto de vista de tener diversas opciones de evaluación, porque pueden adaptarse, ¿no?, a los diferentes estilos de aprendizaje y también pueden atender diferentes necesidades de nuestros estudiantes. Dentro de las evaluaciones formativas, pues lo que estamos pensando, lo que estamos mirando, son aquellas actividades o aquellas tareas o evaluaciones que podemos realizar durante el curso, pero que el fin, ¿verdad?, o el propósito de estas es tener más una idea de cómo es el progreso de nuestros estudiantes, cuáles son esas áreas de fortaleza, cuáles son esas áreas de mejora y poder tener esa retroalimentación continua y específica para nuestros estudiantes, ¿no? Lo que estamos buscando es que esos procesos de aprendizaje, pues puedan tener diferentes momentos de adaptarlos y mejorarlos y facilitarlos, ¿verdad? En esos ajustes. Las evaluaciones sumativas, pues ya son evaluaciones que tienen ¿verdad?, un peso particular en la calificación. Básicamente se utilizan
para poder evaluar lo que es el nivel de conocimiento, lo que es la habilidad que los estudiantes han alcanzado. Básicamente, ¿verdad? Pues lo estamos utilizando para eh, constatar de que el estudiante ha logrado cumplir esos objetivos de aprendizaje relacionados a ese tipo de evaluación. Cuando hablamos de estas estrategias de avalúo formativo en estos entornos virtuales, pues podemos estar pensando, por ejemplo, en diferentes tipos de pruebas cortas o de quizzes donde podamos tener estas preguntas interactivas que van a permitir que los estudiantes puedan practicar conceptos y puedan recibir esa retroalimentación inmediata que puede ser personalizada o puede ser automatizada, ¿no? También tenemos como estrategia los foros de discusión, donde los estudiantes pueden tener espacios para llevar a cabo debate, para llevar a cabo reflexión, para llevar a cabo argumentos críticos sobre diferentes temas del curso, y eso pues también promueve esa parte del aprendizaje colaborativo. Están lo que son las tareas o proyectos cortos, donde fomentamos la aplicación ¿verdad? De esos conocimientos que los estudiantes obtienen, pero ya los vamos alineando a lo que es un contexto práctico, ¿no? En el curso, y eso también nos permite monitorear el progreso de nuestros estudiantes. Otra de las estrategias que se está utilizando son las autoevaluaciones. Nosotros podemos integrar autoevaluaciones en diferentes momentos del curso para permitir a los estudiantes que puedan reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje y que los estudiantes también puedan identificar cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas áreas de mejora. En el caso de las estrategias de la parte sumativa, pues entonces, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de evaluaciones o exámenes donde se lleva a cabo un proceso mucho más formal de evaluación de ese aprendizaje del curso. En las plataformas virtuales tenemos diferentes herramientas para llevar a cabo estos procesos de evaluación tipo examen. Se pueden hacer con tiempo, se pueden hacer con supervisión, se pueden hacer totalmente administrados con la plataforma a distancia, o los podemos hacer incluso administrados desde instancias sincrónicas. Tenemos también los proyectos donde podemos trabajar a lo largo del curso, unas experiencias que finalizan en lo que sería un proyecto para que el estudiante pueda llevar a cabo procesos de aplicación de lo aprendido en el curso. Y los portafolios, una de las herramientas o de las estrategias que se están usando mucho son los portafolios digitales. Y los portafolios digitales los podemos utilizar tanto en la parte formativa como en la parte sumativa. No es ¿verdad? Un tipo de estrategia que es específico, pero desde la parte formativa se lleva usando ya por muchísimo tiempo, pero ahora la tendencia es usarlo desde la parte sumativa, o sea, que el portafolio sea un componente principal dentro de lo que sería ese resultado de trabajos del curso, y básicamente pues tener esa colección de todos los trabajos que van a mostrar el progreso y los logros del estudiante a lo largo del curso. Muchas de estas herramientas incluso nos permiten tener ese pareo o esa alineación de los objetivos del curso con las tareas, las actividades o las evaluaciones que el estudiante pueda subir a esos portafolios digitales. De esa manera tenemos también otra forma de llevar a cabo esa conexión, tener esa coherencia, pero a la vez que el estudiante entienda el porqué de las actividades, de las tareas y de las evaluaciones, porque va a poder ver esa conexión entre, bueno, pues este examen o este ensayo o este análisis realmente era para evidenciar el logro de X o Y objetivo dentro del curso. Hay muchos de estas herramientas que tienen, ¿verdad? Estos reportes de cumplimiento donde al final el estudiante puede obtener lo que sería un reporte, ¿verdad? Un desglose
de todos los objetivos de aprendizaje del curso, ya sea por unidad, por tema o por tipo de actividad o evaluación, y cuáles fueron cumplidos según las evidencias sometidas y cuáles les quedan por cumplir. Por eso es algo, ¿verdad?, que podemos utilizarlo como estrategia formativa o como estrategia sumativa. Un poco para también presentar otros ejemplos, ¿no?, de estos tipos de estrategias, y ya en este caso, pues mirándolo dentro de cómo lo podemos aplicar en nuestros cursos a distancia, cuáles pueden ser las ventajas, también cuáles pueden ser algunos de los desafíos que podemos encontrar trabajando con estas estrategias, y ejemplos de qué podemos utilizar para responder al diseño de estas estrategias. Por ejemplo, los cuestionarios o los exámenes en línea, donde los podemos utilizar como evaluaciones automatizadas. Les podemos crear preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero y falso, preguntas de respuestas cortas. De hecho, hay muchas herramientas que ya tienen que podemos compartir imágenes o tomar capturas de pantalla de imágenes para contestar ciertas preguntas o llevar a cabo diferentes procesos de redacción, trabajar con fórmulas, trabajar con ecuaciones matemáticas, que no tan solo se limita a unos tipos de preguntas o unos tipos de contenidos en específico, sino que ya han ampliado muchísimo en las posibilidades que se pueden integrar con este tipo de estrategia. ¿Cuáles son las ventajas? En muchos casos la calificación automática, ¿verdad? Mientras más cerrado sea la opción, pues preguntas de opción múltiple, donde damos a los estudiantes las opciones, donde configuramos cuál es esa clave, ¿verdad? O cuáles son esas respuestas correctas dentro de la herramienta, pues el estudiante puede tener una calificación automática. También puede tener una retroalimentación inmediata. La retroalimentación puede ser en base a la puntuación, a un rango dentro de la puntuación. Puede ser en base a ciertas contestaciones a ciertas preguntas, o puede ser una retroalimentación bastante genérica para todos los estudiantes. Otra de las ventajas es que es fácil de implementar a gran escala, ¿verdad? Cuando estamos hablando en cursos con una cantidad de estudiantes, una gran cantidad de estudiantes, pues entonces este tipo de evaluación se hace factible, ¿no?, tanto para el manejo del tiempo como para el manejo de todos los demás elementos del curso. Desafío. Bueno, pues tenemos como primer desafío lo que es la parte de seguridad y la prevención de deshonestidad académica, ¿verdad? Muchas de estas plataformas, aunque incluyen algunas limitaciones, algunas restricciones, que el estudiante no puede hacer copy-paste, que el estudiante no puede moverse de pantalla, que, ¿verdad?, se coloca en tamaño de pantalla completa y el estudiante no puede acceder a ninguna otra aplicación en su computadora, pero eso pues realmente no nos da una garantía 100% de que no se lleven a cabo otras prácticas de deshonestidad académica. Pero pues también tenemos como desafíos que pueden presentar algunas limitaciones si queremos evaluar habilidades más complejas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos integrar este tipo de estrategia? Pues podemos tener quizzes o pruebas cortas de conceptos clave, ya sea al final de la semana o al final de una lección o una unidad temática, ¿verdad? La frecuencia la establecemos según el nivel y disciplina del curso, o lo podemos también tener como exámenes parciales o exámenes finales. Otra de las estrategias son los proyectos o los trabajos prácticos, donde tenemos diversos estilos de tareas, pero que van a requerir aplicación práctica de esos conocimientos y habilidades que se están desarrollando a través del curso. Entre las ventajas, pues tenemos la evaluación de esas habilidades de orden superior, ¿verdad? También lo que es el aprendizaje profundo y mantener esa relevancia con estas situaciones ¿verdad?, o elementos del mundo real, que es una de las recomendaciones que se ha estado trayendo. Entre los desafíos, pues el tiempo que nos toma a nosotros como docentes, ¿verdad?, poder calificar, poder evaluar y revisar
estos trabajos. También hay riesgos de plagio o colaboración no autorizada. Como a veces yo les menciono a mis estudiantes, que el aprendizaje colaborativo lo hacemos guiado en la sala de clase, pero pues que hay otras instancias de aprendizaje colaborativos que no son autorizadas en el curso. Y como ejemplo, pues desarrollo de plan de negocios, creación de portafolio, creación de diferentes proyectos creativos, por ejemplo, de multimedia, de portales. Va a depender de la disciplina y del contenido del curso sobre la temática de esa estrategia, pero la estrategia es bastante universal para la disciplina. También tenemos los portafolios digitales, como les había mencionado, ese instrumento que nos permite tener la colección de estos trabajos. Hay unos procesos de evaluación más holística sobre el aprendizaje. Hay también procesos de reflexión y de autoevaluación envueltos en la construcción de este portafolio. Y utilizando los portafolios digitales, pues también tenemos ¿verdad? Una utilidad para llevar a cabo evaluaciones longitudinales. Los desafíos, pues que requiere mayor tiempo para desarrollar y para evaluar, y tenemos que tener unos criterios de evaluación súper claros y súper específicos. Los portafolios pueden variar muchísimo, así que la idea de trabajar con el portafolio es que podamos tener unas guías y unos criterios de evaluación que se puedan utilizar independientemente de los formatos de los medios que los estudiantes utilicen para evidenciar, sino que estén más alineados a lo que es evidenciar el logro de esos objetivos, ¿no? Otras estrategias pueden ser las presentaciones virtuales. Por ejemplo, muchos de nuestros cursos en línea, tanto como en los cursos presenciales, aprovechamos diferentes momentos en el curso para que nuestros estudiantes puedan llevar a cabo presentaciones virtuales. Más que todo, pues, porque son oportunidades para que el estudiante pueda llevar una experiencia de exposición. Nosotros podemos entonces evaluar otras destrezas más allá de simplemente el manejo del contenido, o ¿verdad? Cómo presenta ese contenido. Las ventajas tenemos desde evaluar comunicación oral, ¿verdad? Cómo podemos simular situaciones profesionales y también pues fomentar el uso de esa tecnología de multimedia. Los desafíos, bueno, pues tanto en lo presencial como en lo virtual, los posibles problemas técnicos es un gran desafío y yo creo que dentro de todas las experiencias que he tenido de presentaciones de clase con mis estudiantes, en la parte sincrónica, el desafío técnico por falta de electricidad o por problemas de conexión a Internet es algo bastante común. La idea es entonces poder tener opciones o alternativas para trabajar con esos desafíos. Por ejemplo, a mis estudiantes, yo les doy la oportunidad de que si ellos ya conocen o tienen, ¿verdad? Pueden tener ese riesgo de alguna falla o de algún problema técnico con su presentación, me la pueden enviar de antemano, ya yo la tengo preparada. Y en el caso de que no tengan energía eléctrica, en el caso de que no tengan servicio de internet, desde la misma plataforma de videoconferencia se pueden conectar como si estuvieran desde la aplicación o como si estuvieran haciendo una llamada telefónica. Y entonces pueden estar, así sea por voz, la pueden estar activos durante la presentación, y la parte visual, pues yo les doy esa asistencia, ¿verdad? Y lo voy manejando. No ocurre regularmente, pero sí cuando ocurre, pues tenemos siempre una alternativa, ¿verdad? Un plan B de cómo manejar esa situación. También otros elementos que pueden ser desafíos es la dificultad que tenemos para poder evaluar el lenguaje corporal cuando se están llevando a cabo esas presentaciones, y cuando estamos en cursos que tienen elementos asincrónicos o donde tenemos estudiantes que no están en la misma zona horaria, ¿verdad? En la misma espacio, en tiempo, pues hacer esa coordinación para que el estudiante pueda estar disponible en el momento acordado para llevar a cabo esas presentaciones virtuales. Claro, de nuevo, alternativas, tenemos opciones de que el estudiante se grabe, de que el estudiante lo lleve a cabo
en otros momentos y eso pues se va viendo, ¿verdad? Según la situación con el estudiante y las alternativas que le presente el docente. Ejemplos, pues, desde presentar temas, presentar resultados, presentar proyectos. Acá presentaciones virtuales, pues, es bastante universal en ese sentido. Otra de las estrategias son los debates o las discusiones en línea, que usualmente las trabajamos en foros de discusión, pero también podemos tener estrategias como debate en tiempo real, ¿verdad? En reuniones sincrónicas, o podemos tener el uso de herramientas virtuales para llevar a cabo estos debates o estas discusiones. Ventaja, pues que fomenta el pensamiento crítico, trabajar con los argumentos, permite la interacción entre los estudiantes. Es un espacio flexible dentro de los cursos que tienen instancias asincrónicas porque los estudiantes pueden participar de esos foros o de esos debates en cualquier momento dentro de un periodo de tiempo, ¿verdad?, que le proveemos a los estudiantes. Dentro de los desafíos, bueno, pues está como primer punto la dificultad para evaluar la calidad de las contribuciones. Yo uso una rúbrica, ¿verdad? Para casi todas las actividades o evaluaciones de los cursos, utilizo rúbricas o guías de marcado o si es algún tipo de herramienta que me permite trabajar con automatizar algunas evaluaciones, pues todo eso yo lo trabajo como guía para que el estudiante tenga de antemano la información. También como desafío está el posible, ¿verdad?, dominio de la discusión, o sea, la cantidad de estudiantes que realmente llevan a cabo la discusión versus la cantidad de estudiantes del curso. Usualmente vemos a algunos estudiantes que hacen sus argumentos y sus comentarios y otros que simplemente se reducen a completar lo que sería el requisito inicial y pues a decir que están de acuerdo con X o Y persona. También la gestión de tiempo en los debates sincrónicos puede ser otro desafío. ¿Cómo los podemos aplicar? Pues en foros semanales, en debates sincrónicos, utilizando diferentes herramientas de generar este tipo de debates que pues, son también otro tipo de alternativas, ¿no? Como ya les mencioné, para muchos de estos elementos yo utilizo las rúbricas y aunque no voy a entrar en todos los detalles de la creación de rúbricas, pues tuvimos hace unas semanas atrás un webinar muy efectivo sobre trabajar con el desarrollo de rúbricas. Pero sí unos elementos bien generales sobre las rúbricas para estos procesos de avalúo, pues sería, ¿verdad?, establecer lo que son esos criterios de evaluación, que sean unos criterios específicos, que sean claros y que estén alineados con el contenido, con el objetivo, ¿verdad? Y todos los elementos que vamos a considerar dentro del tipo de actividad o de evaluación que estamos utilizando para desarrollar esa rúbrica. También los niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño, pues que tengan descripciones que indiquen, ¿verdad?, cuáles son los grados. No es tan solo decir, pues, que el criterio va a ser calidad de análisis y tenemos los niveles de desempeño. Yo marco que es bueno, pero no tengo una descripción de qué significa bueno, ¿verdad?, dentro de ese criterio de calidad de análisis. Eso es importante también tener esas descripciones y la puntuación o las escalas, pues simplemente tener un sistema que nos permita asignar esas puntuaciones dependiendo de ese nivel y así nos ayuda a llevar a cabo una evaluación cuantitativa dentro de, ¿no?, que podamos tenerlo de la forma más objetiva posible para cualquier tipo de actividad o de evaluación que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, acá, déjenme ver si pasa la tabla. Ok, acá yo tengo una rúbrica. Esta rúbrica tiene 5 niveles. Por motivo de espacio, ¿verdad? Pues no están establecidos todos uno detrás del otro. Esta rúbrica, tal cual como la ven, está programada en el sistema de gestión de aprendizaje Moodle, que es el que usamos acá en Río Piedra. Y esta rúbrica tiene 5 niveles de desempeño, desde el nivel más bajo o más básico, que viene a ser insuficiente,
que es la columna que ven en su extrema derecha, hasta el nivel más alto, que viene a ser el nivel 5, que es el nivel ejemplar, que es la segunda columna de izquierda a derecha. La primera columna a la izquierda son los criterios de evaluación. Así que para este tipo de trabajo, pues tenemos como criterios de evaluación el pensamiento crítico, la claridad en la exposición, el resumen del tema o problema, el formato y referencias y un criterio de investigación. Para cada uno de esos niveles y para cada uno de esos criterios hay una descripción. ¿Qué significa esto? Que si yo marco que pensamiento crítico, el estudiante está en un nivel avanzado y le adjudico sus 4 puntos, pues significa que el estudiante demostró en su actividad o en su evaluación que puede profundizar al posicionarse críticamente con pocos, ¿verdad?, rasgos de dificultad en su escrito. Y cada una de esas descripciones realmente lo que me van a dar es una guía a mí para yo poder evaluar el desempeño del estudiante, y al estudiante le va a dar también una guía para poder identificar esas áreas de mejora que puede tener en sus escritos. Otra de las estrategias que yo utilizo con los escritos, ¿verdad?, con los trabajos escritos que tienen una carga mayor en el curso, es que yo les doy la oportunidad de rehacer, ¿verdad? Yo utilizo un modelo que se llama Redo, y ese modelo lo que permite es que en base a esta primera evaluación que el estudiante recibe, el estudiante hace una autoevaluación y reflexión, y si entiende que puede mejorar ese producto, pues entonces solicita hacer volverlo a hacer o trabajarlo. Ya ahí tiene unos elementos particulares que se le exigen, ¿verdad?, para que pueda generar esa segunda oportunidad y esa segunda entrega. Y entonces, ¿cómo se va a evaluar esa segunda entrega? Utilizando los mismos criterios, debo decir, de, de evaluación inicial, pero con un sistema de puntuación diferente al ser una segunda entrega, ¿verdad? Ser una segunda oportunidad. Y también, pues, la limitación en cuántas veces en el curso el estudiante puede pedir esa oportunidad de segunda entrega. Otro de los aspectos es que dentro de las integraciones de las plataformas, pues tenemos diferentes herramientas para trabajar con estas rúbricas. Tal vez no necesitamos generar 20 rúbricas diferentes para todos los ejercicios, sino que podemos tener quizás 5 o 6 rúbricas un poco más generales, y entonces de esas ir modificando para los ejercicios. Por ejemplo, en la plataforma de Moodle, que es la que utilizamos, yo manejo 5 rúbricas generales, las tengo como plantillas en mi cuenta, y cada vez que estoy en algún curso, independientemente del curso, tengo, por ejemplo, un trabajo escrito, voy a mis rúbricas generales, busco aquella que está alineada a los trabajos escritos, la aplico, y entonces esa la modifico y la voy un poco adaptando a lo que es esa tarea en particular. Por lo tanto, no estoy construyendo una rúbrica desde cero, sino que estoy utilizando una rúbrica que ya tengo generada con todos sus criterios y todos sus niveles, y lo que hago es que la adapto, y eso me ahorra muchísimo tiempo para trabajar dentro de los cursos. Vamos entonces a ver algunas de estas estrategias más en detalle, pensándolas desde cómo las hacemos, en dónde las podemos trabajar, ¿verdad?, en qué plataforma las podemos trabajar y cómo las podemos integrar en nuestros cursos. Y voy a empezar con las discusiones en línea, donde tenemos dentro de las plataformas de gestión de aprendizaje o diferentes herramientas externas que podemos utilizar para llevar a cabo estas discusiones en línea. Son espacios donde los estudiantes van a trabajar, ¿verdad?, de forma colaborativa, generar ideas, generar argumentos,
hacer preguntas o incluso llevar a cabo procesos de reflexión sobre el contenido. Por ejemplo, en las plataformas de gestión de aprendizaje, Moodle, Blackboard, tienen foros de discusión que están integrados a la plataforma. No necesitamos buscar una herramienta externa para trabajarlo, sino que ya tiene como herramienta de la plataforma lo que son los foros de discusión, y dentro de los foros de discusión podemos desarrollar estas herramientas. Esos foros de discusión los podemos hacer tanto formativos, abiertos, como los podemos utilizar como una estrategia y trabajar con rúbricas para poder evaluar estos foros de discusión, o trabajar, por ejemplo, con guías de valor donde podemos tener sistemas de rating o sistemas de valorar cada una de las aportaciones de los estudiantes, y la plataforma va calculando esas valoraciones, y eso, ¿verdad? Pues se genera al final en el libro de calificaciones como una puntuación o como una calificación, dependiendo de cómo lo tengamos programado. Pero también tenemos diferentes herramientas externas. Por ejemplo, tenemos Kialo, tenemos Padlet, donde podemos generar muros de discusión, donde podemos generar debates con argumentos, y eso nos permite integrar herramientas externas, nos permite integrar otras dinámicas dentro de la misma estrategia de discusión en línea, que no nos permite quizás una herramienta mucho más básica como la que nos ofrecen las plataformas de gestión de aprendizaje. Beneficios de usar este tipo de estrategia: pues trabajar con lo que es la colaboración, el pensamiento crítico y el aprendizaje social. Claro está, para las discusiones en línea, pues usualmente manejamos guías. Por ejemplo, yo tengo unas guías para los foros donde trato de proveerle al estudiante una idea sobre la importancia de su aportación, y no tan solo su aportación, pues también esa comentar y argumentar sobre las aportaciones de sus compañeros, sin caer en la práctica repetitiva de estoy de acuerdo, o lo que, ¿verdad?, mencionó, o lo que escribió fulano o fulana. Y entonces, pues de esa forma ya ahí se corta, ¿verdad?, ese proceso y esa dinámica que queremos causar cuando estamos trabajando con los foros o con las discusiones en línea. Es una de las estrategias que más se utiliza por lo fácil que puede ser, ¿verdad?, cuando la estamos desarrollando, pero también es una de las que más se complica cuando vamos entonces a trabajar con la evaluación y con validar las aportaciones de nuestros estudiantes, por lo amplia que puede ser este tipo de estrategia. Cuando entonces usamos algunas otras herramientas que ya tienen otro tipo de estructura, que nos permiten integrar otras funciones, pues podemos manejar algunos de esos desafíos, ¿verdad? Algunas de esas desventajas que tenemos en nuestros estudiantes, ¿no? Otro de los elementos que se ha estado viendo últimamente con las discusiones en línea o con los foros de discusión es el uso de herramientas de inteligencia artificial para trabajar, ¿verdad?, con parte del contenido de esos foros, y cómo las mismas herramientas para crear los foros no tienen, o todavía no tenemos una manera de poder un poco atender algunos de esos asuntos que ya habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Como esos asuntos de plagio, de deshonestidad académica. Sin embargo, manejándolo desde las guías, pues entonces ahí sí podemos un poco manejar esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo uso una herramienta que se llama Kialo para llevar a cabo estos debates, donde la herramienta yo le doy una configuración para que cada estudiante participe. Tiene que hacer un argumento o un punto central dependiendo de la discusión que se esté llevando, y debe comentar X cantidad de estudiantes. Cuando tengo sobre 20 estudiantes en la sala de clase, pues les pido que comenten a 3 estudiantes. Cuando tengo 15 estudiantes en la sala de clase, pues les pido que comenten a 2. Mientras no cumplan con esos criterios, la actividad no les va a aparecer como completada, así que la van a tener como una actividad pendiente.
Otro elemento dentro de una plataforma como esa, pero esto lo pueden hacer con cualquier otra, Moodle, Blackboard, ¿verdad? O con cualquier otra plataforma para generar estas discusiones, es entonces cómo trabajar con las guías. En vez de yo hacerle una pregunta general y pues que puedan ir a Google o puedan completarla desde cualquier otra herramienta, ¿verdad? Que los ayude a completar ese tipo de discusión, pues yo les coloco un argumento principal y dentro de ese argumento principal ellos tienen que presentar ya sea o argumento a favor o en contra o hacer un contraargumento a ese argumento principal. Y esto lo utilizo con unas guías, unas preguntas donde deben hacer unas lecturas, deben hacer unas conexiones que pues dentro del diseño yo también los paso por estas herramientas de inteligencia artificial a ver cuáles son los posibles resultados que me pueden generar y así pues voy mejorando las guías para entonces que no sea fácil para el estudiante poder completar esas, esas estrategias o esas actividades con el uso de plataformas de inteligencia artificial cuando no las, ¿verdad? No las quiero utilizar en ese momento en el curso. Pues, mis cursos pues también tienen una visión un poco más abierta en ese sentido, pero cuando no es la estrategia, ¿verdad? O no es la evaluación para utilizar inteligencia artificial, utilizo otras estrategias para poder trabajar eso. Como Rubén menciona en el chat cómo se llama ese programa, entiendo que es el que mencioné sobre las discusiones, se llama Kialo con K, y es bastante fácil de utilizar, es abierto y universal en el sentido del uso de las plataformas. Otra de las estrategias son las simulaciones y los juegos educativos. Estas también están teniendo auge en los entornos virtuales porque permiten tener una aplicación más directa sobre ¿verdad? Esos objetivos y esos conocimientos en contextos que son más prácticos, ¿verdad? Y en escenarios que son más interactivos y dentro de la virtualidad y dentro de todo este elemento asincrónico y este elemento de falta de interacción o de oportunidades de interacción sincrónica continua entre estudiantes y estudiantes docentes, pues hay un elemento de interacción mayor entre estudiante y contenido, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues hay diferentes plataformas donde podemos trabajar con tanto desarrollo de simulaciones, utilizar simulaciones, laboratorios virtuales, simulaciones sociales, simulaciones de planificación, simulaciones de medio ambiente, simulaciones o entornos lúdicos de juegos para la colaboración, ¿verdad? Hay diferentes plataformas que van a atenderlo desde puntos de vista particulares, pero la idea es poder tener ¿verdad? Esa oportunidad para llevar a cabo una evaluación auténtica de lo que es el desempeño y la aplicación de habilidades en el entorno de las simulaciones, donde probablemente no podamos proveerle a nuestros estudiantes desde la virtualidad entornos físicos reales para cada uno de esos elementos y para cada uno de nuestros estudiantes. Los quizzes y las evaluaciones en línea, ¿verdad? Pues hay, de nuevo, las plataformas tienen sus propias herramientas para crear quizzes y evaluaciones en línea, pero también tenemos otras herramientas externas, Kahoot, Quizlet, Microsoft Forms, Google Forms, muchísimas otras que básicamente nos van a proveer, administrar, ¿verdad? Esas pruebas cortas, esas encuestas, eso, incluso ¿verdad? Evaluaciones un poquito más personalizadas o más lúdicas o más de corte formativo, pues las podemos trabajar dentro de esas herramientas tecnológicas y de nuevo, tienen integración siempre con las diferentes plataformas de gestión de aprendizaje. Los portafolios, tenemos, ¿verdad? Como estrategia de portafolio, este espacio virtual o digital donde vamos a hacer la colección de nuestros trabajos, de reflexiones, de diferentes evidencias del logro de los objetivos del curso. Y hay plataformas como Google Sites, hay plataformas como Mahara que permiten generar
esa creación y esa gestión de esos portafolios digitales. Lo mismo, usamos guías, usamos rúbricas para evaluar esas evidencias, para evaluar esos elementos que los estudiantes están integrando en esos portafolios y que no sea simplemente, ¿verdad?, que el estudiante haga un ejercicio de subir todo lo que pueda manejar o lo que pueda crear en el curso, sino que lo que va a mostrar en el portafolio tenga un sentido y tenga un propósito. En el caso de los métodos de evaluación autoadministrados, ¿verdad? O colaborativos, y esto es básicamente autoevaluaciones o evaluaciones entre pares. Se está también utilizando este tipo de estrategia donde nosotros podemos en ciertos momentos en el curso permitirle a los estudiantes que evalúen su proceso de aprendizaje y su progreso. Eso lo podemos hacer con cuestionarios, con autoevaluaciones, con diferentes ejercicios de autorreflexión guiados para que el estudiante lo pueda hacer de una forma auténtica, ¿no? Y también tenemos los métodos o las estrategias de evaluación colaborativa, evaluación entre pares, donde le proveemos guías y mecanismos para que los estudiantes puedan tener una participación más activa en la evaluación de sus trabajos y el de sus compañeros de curso. Eso también va a promover parte de esa comunidad de aprendizaje virtual donde tenemos colaboración y tenemos estos elementos sociales también entre los estudiantes. Las limitaciones de sincronicidad, las limitaciones de trabajarlo todo desde un momento y en un espacio virtual en específico, lo podemos atender con las tecnologías que aplicamos para llevar a cabo este tipo de evaluaciones, muchas de ellas utilizando precisamente tecnologías de cuestionarios o tecnologías de instrumentos colaborativos como documentos colaborativos o como muros colaborativos, ¿no? En el caso de las reflexiones, pues también tenemos ejercicios de reflexión como proceso formativo, ¿verdad? Llevar a cabo ese avalúo del aprendizaje de nuestros estudiantes y esas reflexiones pueden ser bastante abiertas como pueden ser bastante guiadas para promover, ¿verdad? Que el estudiante pueda reconocer incluso esas oportunidades de mejora en el curso, en sus habilidades, pero también reconocer sus fortalezas. Más que todo es que pueda tener un espacio donde pueda identificar cuáles son las fortalezas que tiene el estudiante en el manejo de esas habilidades, de ese contenido en general, ¿no? Ya para un poco para ir finalizando, pues vamos entonces a hablar sobre esas prácticas, ¿no? Para asegurar lo que es la integridad académica en las evaluaciones a distancia. Y aunque sí hemos hablado de algunos software, como por ejemplo el uso de proctoring o de programados que permiten tener ese monitoreo en las evaluaciones en línea, también hay otras funciones o características dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje que nos permiten tener, por ejemplo, bancos de preguntas donde podemos tener una cantidad de preguntas que sean aleatorias. Así que cada vez que un estudiante accede a una evaluación automatizada como esta, pues va a tener unas preguntas que van a ser preguntas diferentes y que van a estar en un orden diferente para cada estudiante y esto es un elemento, ¿verdad?, que podemos utilizar sin la necesidad de programados adicionales, aunque conocemos que las instituciones, ¿verdad?, los diferentes recintos, unidades tienen algunos programados para tener ese monitoreo, ¿verdad?, y garantizar esa identidad del estudiante mientras está llevando a cabo esa experiencia de evaluación. También, como las prácticas, pues esa parte que hablamos de integridad académica, esas orientaciones, esas guías, vamos a aprovechar los recursos que tengamos en la institución para poder trabajar con esos elementos, ¿verdad? Proveerle la información al estudiante para que el estudiante ya sepa y tenga la información y entonces ya puede tomar decisiones informadas sobre qué riesgos va a tomar en el curso, ¿verdad? Durante estas evaluaciones y cómo
cómo van a ser las consecuencias, ¿verdad? De las prácticas que no son prácticas deshonestas en ese sentido. En el caso de la protección de datos y la privacidad, nuestras plataformas de gestión de aprendizajes institucionales ya tienen en consideración todos los elementos de protección de datos y privacidad y ya tienen tanto desde que hacemos el inicio de sesión, ¿verdad? En esas plataformas, todo lo que está integrado, todo lo que es parte de la plataforma ya viene con esas consideraciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entonces mirar más allá de todas las herramientas externas que estamos utilizando, como les mencioné? Hay muchas que simplemente lo que dan es la interacción, pero entonces nosotros mantenemos la participación de los estudiantes, la puntuación o esa información más privada desde el sistema de gestión de aprendizaje, donde está salvaguardado bajo los parámetros de protección y de privacidad de ese sistema. Ya si lo vamos a usar totalmente externo, pues entonces mirar, evaluar y conocer cuáles son esos parámetros de privacidad y hasta qué punto nosotros vamos a trabajar con los datos de nuestros estudiantes en esas plataformas externas. Un poco de las estrategias, como les estaba mencionando. Vamos a diseñar evaluaciones que sean auténticas, ¿no? Para mantener esa integridad académica, vamos a tratar de crear evaluaciones que van a centrarse más en el rendimiento y en la aplicación, más allá que simplemente memorización o cosas que puedan ser un poco más automatizadas y que puedan, ¿verdad? Que podamos tener mayor riesgo en este sentido de la integridad académica. También, si tenemos las tecnologías, nuestras instituciones han aprobado el uso de estas tecnologías, pues utilizar las tecnologías de supervisión, que pueden ser desde el monitoreo de los estudiantes mientras están tomando una evaluación, como por ejemplo un examen, hasta tecnologías que simplemente bloquean el uso de la pantalla, ¿verdad? De otras herramientas mientras el estudiante está en el examen, o estas tecnologías que revisan si hay similitud, ¿verdad? O plagio o prácticas de deshonestidad académica en los trabajos escritos. Otra de las estrategias es manejar las rúbricas que sean claras ¿verdad? Y que esos criterios de evaluación estén bien establecidos. Mientras más detalladas sean las rúbricas, donde los estudiantes conozcan exactamente cómo se van a medir esos criterios de evaluación, va a ser más fácil porque ya el estudiante va a tener de antemano esa información, el estudiante va a saber cómo se va a evaluar, así que cuando nosotros vamos a adjudicar, ¿verdad? El valor en la rúbrica para cada uno de esos criterios, ya el estudiante está informado sobre esos criterios. Vamos a fomentar también una cultura de honestidad dentro de nuestros cursos, dentro de nuestra comunidad con nuestros estudiantes, enfatizando lo que es la importancia de la honestidad y las consecuencias de la deshonestidad. Yo utilizo muchos ejemplos, recursos, videos, a veces hasta episodios de series que veo que trabajan con este tema, particularmente con el de inteligencia artificial, donde le muestro a los estudiantes pedazos, ¿no? de esos videos para que tengan pues, una idea y un primer encuentro con posibles elementos a considerar dentro de las prácticas de deshonestidad académica. En el caso de las evaluaciones, pues también utilizar variedad de métodos de evaluación para poder reducir la dependencia a un solo tipo de evaluación y eso también reduce la fatiga y el estrés de nuestros estudiantes y retroalimentación continua, ¿verdad? Pues proporcionar esas oportunidades de retroalimentación que sean constructivas también durante ese proceso de aprendizaje. Y esto pues lo hacemos precisamente usando las estrategias de evaluación formativa, donde tenemos esas oportunidades de llevar a cabo esa retroalimentación mucho más específica, más personalizada, más al detalle de las necesidades o de las características de nuestros estudiantes. Quería presentarles, antes de finalizar, vamos a ver si me permite aquí compartir la pantalla. Pero quería presentarles, por ejemplo, la ventaja de utilizar
muchas de estas herramientas que ya tenemos disponibles. Vamos a ver si me deja. Creo que ahí está. Muchas de las herramientas que tenemos disponibles, por ejemplo, yo utilizo muchos de los cuestionarios en mis cursos, de esos cuestionarios iniciales o de esos cuestionarios que hago a lo largo del curso, los utilizo dentro de Forms, de Microsoft Forms, porque es bastante fácil de trabajar en cuanto a pues, preparar las preguntas y los tipos de preguntas básicos que necesitan un cuestionario. Pero lo bueno y lo importante de utilizar este tipo de plataforma, que es lo que les quiero mencionar, es que para ese proceso de avalúo me da un resumen de los resultados. Y no tan solo yo puedo ver un resumen, por ejemplo, en este caso, fueron 9 respuestas, me dice el tiempo que le tomó en promedio al estudiante a completar este cuestionario, estuvo abierto por 43 días, ¿verdad? Básicamente 2 meses del principio del curso. Tengo mis preguntas y tengo las posibles contestaciones y aquí yo tengo un resumen visual de los resultados de este cuestionario, por ejemplo. Incluso puedo ver un poco más en detalle cada uno de esos resultados. También lo puedo ver por estudiante. Si yo recojo la información del estudiante, yo puedo hacerlo tanto anónimo como recogiendo la información del estudiante. Entonces yo puedo ir a la participación de cada estudiante y puedo mirar entonces por estudiante cuáles son esas áreas de fortaleza. Uno de las gráficas o de las representaciones visuales que más utilizo es esta distribución porque el estudiante pues lee las premisas y establece dentro de una escala si lo puede hacer, si sabe hacerlo, si lo puede hacer con ayuda, si lo puede hacer de forma independiente y si puede hacerlo y además ayudar a otras personas, ¿no? Y dentro de esa escala yo puedo identificar las áreas de dominio por la parte de mis estudiantes, así que todas las que están en la columna de la derecha, que están en tonos azules, esas son áreas que ellos dominan. Por lo tanto, en mi curso yo sé que esas son las áreas en donde no voy a tomar mucho tiempo porque ya las dominan. Donde sí voy a dedicarle mayor tiempo es en las áreas donde están en la columna de la izquierda, que es en tonos naranja, pues esa área, mientras más oscuro, ¿verdad? Mientras más grande es esa barra oscura, significa mayor necesidad hay de los estudiantes poder dominar ese tipo de competencia y esas son las áreas en donde yo me voy a enfocar en el curso y esto lo puedo hacer al inicio del semestre, lo puedo repetir a mitad del semestre o en algún momento del curso que entienda necesario para poder tener entonces esa comparación y ver cómo van progresando mis estudiantes, de nuevo, de forma general como de forma independiente. Otra de las que utilizo muchísimo en mis entornos virtuales es Nearpod porque me permite crear una lección interactiva en base de una presentación en PowerPoint que ya tenga realizada. Y dentro de esa lección interactiva también hay preguntas cortas, hay encuestas, hay preguntas de opción múltiple, hay llena blanco y toda esa información yo la puedo manejar. Tengo de nuevo los resultados con una visualización donde lo puedo utilizar como parte de esos procesos de avalúo. También lo puedo ver por tipo de preguntas, por ejemplo. Incluso lo puedo ver por reporte de estudiantes. Y una tercera que utilizo que se llama QReport, esta integra inteligencia artificial y esta pues me da un reporte tanto por interacción dentro de la lección o de la presentación que esté dando a los estudiantes en base a su participación. Y ahí pues yo puedo ver más o menos cómo entonces van los estudiantes desarrollando, ¿verdad? O progresándose. Esto ya más específico en una actividad, en una presentación sincrónica o en una lección que yo les asigno que la pueden hacer lo que se llama student pace versus, ¿verdad? Una evaluación formal como tal. Si al final del semestre yo les digo que van a tener una ¿cómo se llama? Unas puntuaciones por, ¿verdad? Por participación y preparación y esas puntuaciones las voy generando precisamente de esas interacciones, las que no si están correctas o no,
pero si las completó o no las completó más que todo, ¿no? Porque precisamente pues las estoy tratando de utilizar de forma o de manera formativa para los estudiantes, pero que a la vez pues al final tienen allí como unos puntos adicionales que pueden acumular dentro del curso. Ok, entonces